Queridos hermanos, nuevamente para este domingo la catequesis de la Divina Misericordia, buscando crecer en la devoción, en el conocimiento. Mañana vamos a retomar el tema de la espiritualidad de la Divina Misericordia, aquellos que quieran crecer en su intimidad con Dios a partir de esta devoción, porque recordemos que la Divina Misericordia es, además de una devoción, un camino de vida espiritual para estos tiempos tan necesarios y que seguramente les dará la fortaleza y las luces para enfrentar estos tiempos tan difíciles que vivimos todos por el coronavirus. Así, y hoy hacemos la última catequesis de la semana, retomaremos Dios mediante dentro de una semana. Mañana entonces a las 3 de la tarde, después de la hora de la misericordia, seguiremos con la espiritualidad de la Divina Misericordia. Entonces ahora quería hacer un breve repaso sobre lo que es la historia de este culto, de esta devoción a la Divina Misericordia, para que tengamos bien claro cómo surge esta devoción y también porque han surgido determinados grupos, por no decir heréticos, herejes, cismáticos, no dentro de la iglesia, yo creo que son de afuera de la iglesia, pero que toman cosas de la iglesia y que utilizan la devoción a la Divina Misericordia para sus propios fines. Utilizan mucho las cuestiones espirituales, pero no están bajo la iglesia, su obispo, en la obediencia a la doctrina, a la moral católica. Nos ha pasado ya como difusores de la Divina Misericordia tener este problema en varias partes. Entonces es importante conocer un poco la historia de este culto para saber identificar bien y nunca caer en un error. En primer lugar, hemos hablado ya de Santa Faustina y seguiremos hablando más adelante sobre la hermosa vida de Santa Faustina y todo el mensaje que Dios le dio para nosotros a ella. Y, por supuesto, una revelación privada aprobada por la Iglesia no obliga a creer, pero sí que ilumina y nos ayuda a entender nuestra fe en estos tiempos. La misma fe de siempre, pero en estos tiempos. Entonces ella, como religiosa, a partir de su vida como religiosa, recuerden que ella nació en 1905, fallece en 1938, ella ingresa como religiosa en 1925. Y a partir de allí, como religiosa, comienzan a sucederse un camino de revelaciones y manifestaciones de nuestro Señor. Y un camino de vida espiritual en Santa Faustina realmente muy difícil, pero que ella, aún siendo un alma tan humilde, tan sencilla, supo llevar con mucha sabiduría. Porque las obras de Dios siempre vienen con dificultad y cuando uno confía en Él, puede superarlas a todas. Y así en la vida de Santa Faustina el Señor manifestó esta devoción tan maravillosa y tan grande en esta vida religiosa entre 1925 y 1938. Cuando ella estuvo en torno a los primeros años de la década del 30, fue trasladada a Vilna, ahí conoce al padre Sopochko, que fue su director espiritual y confesor. Como les vengo diciendo, él le creyó a Santa Faustina. Recordemos, Santa Faustina tenía entre el segundo y tercer grado de primaria de formación. Y de repente este sacerdote, cuando a Santa Faustina no le creían ni la superiora, ni otras monjas, ni otro sacerdote, el padre Sopochko empezó a darse cuenta que atrás de lo que pedía Santa Faustina, de la imagen, de la fiesta, del culto a la misericordia divina, una fiesta litúrgica, era muy atrevido el pedido. Por eso es que varias personas le dijeron que no a Santa Faustina, pero el padre Sopochko empezó a darse cuenta que había algo de Dios y él tomó la posta en el sentido de que dio la cara ante la iglesia, ante los obispos, ante la conferencia episcopal, dio la cara a la superiora, todo para llevar adelante que se pueda pintar la imagen y que se pueda celebrar la fiesta de la misericordia como la quería Jesús y se la pedía a Santa Faustina. Entonces, Padre Sopochko fue muy importante para este desarrollo de la Divina Misericordia, incluso él fue que llegó a que se imprimieran las primeras estampas con una imagen de Jesús misericordioso y atrás la coronilla. Fue gracias a él que desde en Varsovia
perdón, y en Vilna, sobre todo en Vilna, y a partir de ahí se empezaron a difundir muchísimo de modo popular por las estampitas, pequeños folletos, pequeñas ilustraciones, la ilustración que él había hecho pintar y que también el padre Sopolko en un momento mandó a hacer como una especie de concurso a distintos pintores para hacer imágenes según estas características, sin él decir que se trataban de las características pedidas por Jesús a una religiosa polaca, entonces estaba viva. Entonces ahí fueron surgiendo algunas imágenes, él las hizo estampita, algunas se las mandó a Santa Faustina, ahí en el diario de Santa Faustina o en las cartas de ella está ese agradecimiento y ese, incluso como una especie de entra en éxtasis al ver la imagen y Dios le da a conocer la obra de la misericordia cuando había recibido unas estampitas o veía algún artículo en el diario que el padre Sopocko le enviaba a ella, desde Vilna hasta Cracovia. Eran, bueno, no puedo decir la cantidad de kilómetros, no la sé, pero eran lejísimos. ¿Y qué pasó? El padre Sopocko hizo esa estampita. Muere Santa Faustina, ella estaba en el sur, en Cracovia, él estaba en Vilna. Y comienza la Segunda Guerra Mundial. A partir de todas estas estampitas que hizo el padre Sopocko y otras personas que colaboraron, que se difundió y todo ese movimiento grandísimo por los exilios o las huidas de Polonia, por la guerra, por el hambre, por la muerte, pero se llevaban esta imagen. Incluso las religiosas, muchas religiosas, difundían estas estampitas a aquellos que emigraban y así se difundieron por gran parte de Europa y sobre todo en Estados Unidos, donde avanzó mucho el culto a la Divina Misericordia por medio de los sacerdotes que emigraron de Polonia a Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros en el canal de Madre Angélica rezamos la hora de la misericordia, la coronilla, repito porque se cortó en Facebook, se cortó la señal en Facebook, que nosotros rezamos por EWTN, la hora de la misericordia, perdón, la coronilla, que se hace en un santuario nacional, o sea, de Estados Unidos, de la Divina Misericordia, de los padres marianistas. Estos padres marianistas justamente fueron fundados por un sacerdote que era de esa congregación, pero vino de Polonia huyendo de la guerra hasta Estados Unidos y fue muy devoto de la Divina Misericordia. Estos sacerdotes manifiestan que fueron salvados justamente por Jesús misericordioso y comenzaron una promesa, cumplir la promesa de difundir la misericordia divina en Estados Unidos. Entonces hoy EWTN tiene una vinculación con este santuario y de allí nosotros recibimos muchas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo desde Polonia se empezó a difundir la Divina Misericordia, justamente por causa de la Segunda Guerra Mundial. Después sucedió algo muy importante en la historia del culto, en 1958, cuando ya las cosas se había dado mucho a conocer, había terminado la guerra, estábamos en Guerra Fría. Había llegado a Roma la noticia de una hermana que tenía unos diarios espirituales, unos cuadernos y que tenía relación con unas imágenes, una fiesta litúrgica que ya en algunas partes se celebraba. El diario espiritual que llegó, las traducciones que se hicieron al italiano, al latín, llegaron mal traducidas, con malos informes, o más que nada llegaron ya comentarios más que los textos originales, y generaron, de Roma sale lo que Roma llega, una prohibición no de la Divina Misericordia, sino de continuar, no se prohibió, porque ya en algunas diócesis y en algunos lugares ya se celebraba y ya se tenía la fiesta, y ya se tenía la imagen. Continuar con la difusión del culto a la Divina Misericordia por medio de los métodos ofrecidos por Santa Faustina. Eso es lo que se prohibió, la continuación. Lo que ya estaba, o sea, de repente no se dijo con esa prohibición que estaba mal, simplemente se prohibió continuar. Bueno, sin embargo, pareció como que la iglesia se apagó, en muy pocos lugares se continuó y estas malas interpretaciones, malas traducciones, más la Guerra Fría, generaron que durante 20 años hubieron casi un desaparecimiento de la Divina Misericordia. Nosotros leemos ahora en el numeral 378, escrito por Santa Faustina a mediados de la década del 30, 1934, 1935,
Santa Faustina escribe en modo profético: llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto parecerá ser completamente destruida y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que dará el testimonio de la veracidad. Ella, la obra se refiere, la obra de la Divina Misericordia, será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan. Antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de misericordia. Numeral 378, escrito en torno, como les decía, mediados de la década del 30 pasado. Y parecerá, ella ya profetizaba que esta obra parecerá ser completamente destruida. Bueno, eso parece que pasó entre 1958 y 1978. ¿Qué pasó entonces? ¿Hasta cuándo duró esto? En 1965, el cardenal arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, quien justamente había vivido en Cracovia, y yo creo que en las próximas catequesis que hagamos la semana que viene hablaremos mucho de Juan Pablo II y su vinculación a la devoción. Él ya como arzobispo inició el proceso de beatificación, o sea, llevó a Roma la causa de Santa Faustina, que se estudia, le dieron los parámetros y le dieron el permiso para iniciarla. Entonces comenzó a investigar y a profundizar, a traducir bien el diario, a investigar bien sobre la vida de Santa Faustina, y le encargó a un sacerdote, el padre Ignacio Rosicki, que tradujera el diario. Más que nada hicieron un estudio teológico del diario, porque el diario estaba escrito en polaco. Y este sacerdote no quería esa tarea porque era para él un diario de una monja de tercer grado de primaria, que habla de rezar, que habla de la bondad de Dios. Le parecía algo como de niño, medio moñito, medio cosa relativizable, algo de gente grande o gente con poca cultura teológica. Él teólogo. Sin embargo, bueno, tuvo que obedecer a su arzobispo e inició esta tarea. Leyó una vez el diario de Santa Faustina buscando mostrar que eran pavadas y no la encontró. No encontró pavada, encontró cosas serias. Lo leyó una segunda vez buscando el error teológico, como para tener el motivo de anular en la Divina Misericordia. No lo encontró y ya el tercero hizo un estudio teológico y el cuarto ya lo leyó como devoto, el padre Ignacio Rosicki. Tienen que conocerlo y leer sobre su vida, porque comenzó a ser también un apóstol de la Divina Misericordia. Y sus estudios teológicos fueron los que Juan Pablo II, como arzobispo de Cracovia, presentó a Roma. Y esos son los que, esos informes, ese estudio teológico, es el que hizo que Roma, con esa nueva información, porque de Roma sale lo que Roma llega, se revierta la decisión anterior de prohibir. Comenzó a permitirse y bueno, justamente en 1978, meses después, este arzobispo cardenal de Cracovia fue elegido como papa, San Juan Pablo II. Así que, y ahí, bueno, San Juan Pablo II notamos que fue tocado por esta devoción. Su segunda encíclica fue Rico en Misericordia, fue el que llevó adelante la beatificación y canonización de Santa Faustina. Al canonizar a Santa Faustina, 30 de abril, hace 20 años ya, 20 años y días, él también proclamó al mundo entero la fiesta de la Divina Misericordia, la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia, que tanto quería Jesús. Así que esta fue un avance muy breve del culto a la Divina Misericordia, bien católico, bien al modo como fueron las devociones en el pasado, en el sentido como las cosas se las hace con santidad, con obediencia y muchas veces con martirio y dolor, pero las obras de Dios van, en medio de las dificultades, van saliendo adelante siempre. Si son nuestras, mueren. Si son de Dios, parece que mueren, pero resucitan, porque es Dios. Bueno, y en ese sentido, quiero destacar hoy, domingo cuarto de Pascua, que es del Buen Pastor, la figura del Padre Sopocko. Él realmente, uno estudiando la vida de él, encuentra la vida de un buen pastor,
Ustedes saben que él vivió durante la persecución de los nazis y de los comunistas, como él era un sacerdote teólogo, pensador, profesor, muy destacado en sus escritos, en sus libros. Lo querían matar, lo perseguían porque justamente un modo de invadir de los nazis y de los comunistas era destruir sus cerebros, podemos decir, los motores de la cultura, como lo era este padre y muchos otros laicos y sacerdotes. Entonces él vivió casi 2 años como vestido como paisano, como el jardinero de un convento de monjas. Sí, hizo de jardinero en un convento de monjas. Así estaba oculto, escondido, bueno, camuflado, podemos decir, de la persecución nazi y de las comunistas, ¿no? Hasta que, bueno, menguó un poco la persecución y pudo retomar sus tareas. Bueno, el padre Sopocko, entre las grandísimas cosas que podemos destacar, está este hecho que les decía, le creyó a Santa Faustina. Ojo que él, para eso, a él le significó una incomprensión muy grande. Él era, además de sacerdote, confesor de muchos conventos y casas religiosas, asesor del obispo, escritor, profesor en el seminario, una figura en el mundo literario, cultural y teológico de Polonia. Y de repente estaba a favor de una monjita a la que no le creía ni la superiora. Bueno, hay que tener mucho coraje de alma, grandeza de alma, para decir acá está Dios y me la juego por Dios. Si Dios quiere algo con esto, si yo veo que está Dios, me juego por donde está Dios. Y tuvo que hacer al lado todo el respeto humano, lo que significó que se burlen de él, que no lo comprendan, que le digan, ¿cómo le vas a creer? ¿Cómo vas a seguir atrás de una causa de una monjita de 2º grado de primaria? ¿Cómo? Esto ya está en la iglesia, esto no existe. Bueno, tuvo mucha oposición. Tuvo tanta oposición al punto que Santa Faustina la vio en una de sus visiones y ella escribió en el numeral 86 y en el numeral 90, referido al padre Sopocko, que él veía todas las incomprensiones y las persecuciones que sufría su confesor a causa de esta obra, y le llamó tanto la atención y el dolor y cómo él lo llevaba solo a esa cruz, porque ya estaba, recordemos, en Cracovia, y él estaba en Vilna, muchísimos kilómetros de distancia, y que Santa Faustina llega a ver tanta oposición que se queja a Jesús de un modo amoroso, como lo puede hacer una hija cordial y amorosa, se queja y le dice, Señor, después de todo, tú eres quien pide esta causa, ¿por qué? Si pide esta causa, parece como si tú mismo te opusieras a ella. Esa queja amorosa de quien ve que Dios quiere esta causa, quiere la imagen, quiere la fiesta, y sin embargo se opone el obispo, se oponen los teólogos, se oponen las religiosas, se oponen los sacerdotes, encuentra oposición, incomprensión, desprecio al padre Sopocko. ¿Y Jesús qué le dijo a Santa Faustina? Tantas serán sus coronas como son sus fatigas por esta causa. Y yo no premio por la consecución de una obra, sino por el esfuerzo, el sacrificio y la paciencia puestos por mí. Aprendamos esto. Jesucristo premia por el amor, el esfuerzo, el sacrificio, el sudor, la paciencia puesta por amor a Él. Porque Jesús podría hacer así y lograr la fiesta, lograr el diario de Santa Faustina, hacer pintar la imagen, pero eso lo consigue Él. Pero de nosotros lo que puede obtener es eso, amor. Y amor que se muestra con el esfuerzo, la paciencia, la perseverancia, el dolor, el sacrificio, el sudor, que ponemos por amor a Él. Es la oportunidad, la dificultad, la oportunidad de manifestar nuestro amor a Él. Eso es lo que quiero destacar yo de el padre Sopocko. Incluso Jesús le dice a Santa Faustina siempre, ¿no? Que justamente refiriéndose al padre Sopocko, que difundiendo esta obra hace más por todas las almas en todo lo que viene de la historia que si él estuviera confesando día y noche hasta el día de su muerte. Con otras palabras se lo dijo a Santa Faustina diciendo que impulsando la divina misericordia logrará tanto bien para las almas que si él se dedicara día y noche a confesar, ¿no? Entonces
Y de ese modo, como Santa Faustina se animaba y lo animaba el padre Sopocko también a continuar en esta tarea. Miren qué gran santo, hoy es beato el padre Sopocko, fue beatificado, 2008 si no recuerdo mal, y hoy día del Buen Pastor también se pone como modelo para los sacerdotes. Más que nunca los sacerdotes tenemos que ser buen pastor y dar la vida por las ovejas. No importa el respeto humano, no importa nuestra propia reputación, nuestra propia vida, nuestro propio esfuerzo y sacrificio por las almas, por el bien de las almas. Entonces, hoy en estos tiempos los buenos pastores tienen que ser aquellos que lleven a las almas la comunión en la Eucaristía, que lleven a la fuente de la misericordia que es el corazón de Cristo en la cruz, que es el corazón de Cristo sacramentado, fuente de misericordia. Hoy si queremos imitar a Jesús buen pastor, al Padre Sopocko, si queremos ser pastores que estén cerca del pueblo, cerca de las ovejas, tenemos que ser quienes le den consuelo en medio del dolor y quienes le demos los sacramentos. Y ustedes, fieles creyentes, tienen que conquistar a sus sacerdotes para que se los lleven, para que les abran las puertas de los sagrarios y reciban la comunión, que puedan ser confesados, muéstrenle su amor a los sacramentos y ellos accederán y no darán el paso a ser mal pastores, darán el paso a ser buenos pastores si le muestran el amor que tienen, la insistencia en el sacrificio que hacen ustedes por amor a Cristo pidiendo estos sacramentos. De ese modo llegaremos a que se abran también las iglesias, porque no puede ser que estén los negocios entreabiertos, semiabiertos, vendiendo, comprando, y de repente uno pasa por el centro a un negocio abierto, negocio semiabierto, y de repente la iglesia cerrada, iglesia cerrada, iglesia cerrada. ¿Y cuánta gente que acude a los sacramentos? Cerradas las puertas, cerradas todas las puertas. Por amor de Dios, el tiempo de buenos pastores y el tiempo en el que también las ovejas tienen que tener la fortaleza del Espíritu Santo para conquistar a sus pastores para que sean buenos pastores. Y buscar a los buenos pastores que los hay. Que los hay porque Dios se los pone. Y cuidar a esos buenos pastores. Una vez que uno los encuentra, cuidarlos, seguirlos y dejarse guiar por los buenos pastores. Y hoy los buenos pastores van a ser quienes a ustedes les den estos dos sacramentos. Este tiempo de Cuaresma, de cuarentena, vuelva la normalidad Dios mediante, porque hay muchas cosas que no van a cambiar, pero ojalá podamos volver a la iglesia, a nuestros templos, a dar culto a Dios, pero nosotros por esta cuarentena hemos conocido quiénes son los buenos pastores, y los buenos pastores son los que me han acercado a los rayos de la misericordia, y a ellos tengo que acudir, a ellos tengo que cuidar, sostener, a ellos tengo que amar y por ellos tengo que rezar por todo. Pero yo, mi vida espiritual, lo voy a hacer guiar por aquellos que han considerado la vida de Cristo y la vida mía más importante que la propia. Queridos hermanos, recemos por los buenos pastores y por las vocaciones. Si hay jóvenes mirando, que sean buenos pastores, que quieran ser buenos pastores, que sepan que el sacerdocio está para dar la vida por los demás. Si no, ni la piensen. Si buscan un lugar de cierto prestigio, más que nunca hoy no, un lugar donde se entrega la vida por amor a Cristo y por el bien de las almas, para comunicar esta gracia, estos rayos de la misericordia a los demás. Ese es el buen pastor, no hay otro modelo de pastor que Jesucristo, buen pastor, que Jesucristo dando su vida por medio de estos rayos. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere.